Buen día a todos, mi nombre es Verónica, formo parte del área de sustentabilidad de puertos. Antes de comenzar con el taller del día de hoy, vamos a dar una pequeña introducción de puertos y los criterios de sustentabilidad que se aplican en la ciudad. Acá podemos ver el master plan. Al momento llevamos desarrollados 7 barrios, de un total de 23. Puertos es un desarrollo urbano llevado a cabo por Consultatio Sociedad Anónima, y como les había mencionado anteriormente, va incorporando distintos criterios de sustentabilidad. Uno de ellos es la Reserva Ribereña, ubicada sobre la costa del río Luján, que cuenta con una superficie de 60 hectáreas en las cuales se preservan las condiciones naturales originales previas al desarrollo de la ciudad. Tenemos producción propia de chips y compost, los restos leñosos y otros materiales provenientes de la poda y mantenimiento de espacios verdes son recolectados en forma diferenciada y transformados en chips de madera y compost para su uso en jardinería. En cuanto a parquización, el diseño paisajístico da preponderancia a las especies autóctonas que, por estar adaptadas al entorno, tienen un menor requerimiento de agua y mantenimiento. Respecto al lago, los mismos están diseñados para poder acceder por vía acuática a cualquier punto de la ciudad. Respecto a movilidad, Puertos cuenta con bicisendas y sendas aeróbicas que conectan los principales puntos de la ciudad, y también cuenta con un sistema de bicis de uso público y gratuito. En cuanto al abastecimiento de agua, contamos con redes de agua potable y agua de río que son totalmente independientes, y esto permite hacer un mejor uso del recurso. Respecto a residuos, la recolección diferenciada de los mismos hace posible el reciclaje de materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal, y además se promueve lo que es el compostaje en el hogar. Respecto a nuevas tecnologías, en los edificios de uso común se incorporan materiales y tecnología que ayudan a reducir los consumos, reutilizar el agua, generar energías renovables y aprovechar mejor los recursos naturales. Y por último, relacionado a construcción sustentable, en Puertos contamos con un programa de calificación en donde los propietarios pueden acceder a diferentes beneficios por incorporar diseño, tecnología, materiales y elementos sustentables en la construcción. También contamos con un centro de sustentabilidad en donde se pueden contactar con distintos proveedores relacionados a construcción sustentable, y además participar de las charlas y los talleres sobre cada temática. En este momento los estamos dando de manera online. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, y a través de nuestro correo electrónico sustentabilidad@puertos.com.ar. Allí me pueden consultar sobre los criterios de sustentabilidad mencionados, programa de calificación, y también sobre el cronograma de talleres que damos de manera, lo vamos renovando mensualmente. Ahora sí, le voy a dar la bienvenida a Gustavo, de Grupo Estisol, que nos va a hablar hoy de Concrete House. Gustavo, ¿estás muteado? Habilitate el audio. Yo, perdón, pensé que me tenías que habilitar vos. Buen día. Bueno, ¿arrancamos? Dale. Bueno, gracias, Verónica. Muchas gracias. Esperen que voy a compartir pantalla. Un segundo. Ahí está. Bueno, gracias, Verónica. Buen día para todos. Gracias por conectarse y aprovechar esta posibilidad que nos da Puertos de poder encontrar un espacio virtual para poder conversar y para poder presentar nuevas tecnologías. Me sumo a lo que decía Verónica dentro de todas las características de Puertos. Está muy bueno esto de que consideren qué tipo de tecnologías de construcción se aplican al barrio, y eso me parece importante porque es una alternativa de construir mejor, construir más eficiente, que es un poco lo que vamos a plantear hoy, y Concrete House me parece que es una buena opción para trabajar en puertos. Si les parece bien, lo que vamos a hacer es primero dar la charla en forma corrida, que será más o menos de unos 30 minutos, haciendo una presentación de lo que es el sistema y cómo funciona. Obviamente no lo vamos a ver en detalle, pero sí, digamos, que sea el puntapié inicial para que aquellos que no conocen la tecnología hoy la puedan conocer y ver cómo se utiliza. Y obviamente después estamos a disposición de ustedes si quieren que veamos algunas consultas antes de cerrar la charla. Bien, me presento, mi nombre es Gustavo Di Tomaso, yo soy arquitecto, trabajo hace varios años ya en la empresa, en Grupo Estisol, y estoy específicamente como responsable comercial de la unidad de negocios Concrete House, que es lo que vamos a ver hoy. Si les parece bien, arrancamos.
Déjenme primero hacer una breve introducción de lo que es la empresa. Grupo Estisol fabrica dos productos relacionados con el poliestireno expandido, ¿sí? O Telgopor, como se conoce comúnmente, o nosotros que le decimos EPS Isopor como marca. Es una empresa que tiene más de 50 años en el mercado, con distintas plantas ubicadas estratégicamente en todo el país. Específicamente para lo que es los paneles Concrete House, nosotros tenemos producción acá en Buenos Aires, en zona norte, en Pilar, muy cerquita de Puertos, y también en la provincia de Tucumán, en la localidad de Famaillá. Todos los productos de Estisol cuentan con el sistema de calidad ISO 9001, versión 2015, con lo cual tenemos todo un respaldo también de la calidad de productos que fabricamos, comercializamos y entregamos a nuestros clientes, ¿sí? Si bien existe la página web de Grupo Estisol, en donde ahí hay otras líneas de productos que los invitamos a que visiten, específicamente para Concrete House, como es una tecnología, tiene su propia página que es concretehouse.com, en donde ahí van a encontrar, bueno, obviamente la información que veamos hoy, manuales de ejecución, fotos de obra, bueno, hay una cantidad de información que les va a resultar útil, y también obviamente les sugerimos que nos sigan en las redes, que estamos todo el tiempo subiendo también material y fotos de obras realizadas. Bien, vamos a arrancar, si les parece bien, con el tema de la presentación. Concrete House nosotros le decimos que es la solución constructiva eficiente, porque en ese panel que ustedes ven ahí, que es un panel de EPS, como les decía, de poliestireno expandido, que junto con una malla metálica de acero de alta resistencia que nos provee Sindar, que es nuestro proveedor estratégico, que están unidas con conectores, se complementa con una proyección de concreto, o sea, de un revoque de base cementicia, que permite obtener un muro de gran resistencia, ¿sí? Si bien es poliestireno expandido, que la función principal es la aislación térmica, la malla y el hormigón, que en realidad es concreto, o sea, hormigón sin piedra, ¿no? Por eso es concreto, le da una resistencia muy, muy importante y permite resolver tanto muros como cubiertas. Lo llamamos como tecnología integral porque en realidad con ese mismo panel que ustedes ven ahí permite resolver el cerramiento de la casa, tanto vertical como horizontal, la estructura sin juntas, porque esto va a ser una construcción monolítica, y las aislaciones térmicas. Todo lo resuelvo con el mismo panel, sin tener una estructura independiente, ¿sí? Que esa sería como, digamos, la ventaja principal que me permite resolver el material con el mismo panel. Este no es un sistema nuevo, digamos, es un sistema que está hace muchos años en el país. Nosotros ya hace unos 6 años que estamos trabajando con la marca Concrete House, pero la realidad es que es un producto y una tecnología que está súper probada ya, no solo acá en la Argentina, sino en todo el mundo. Dentro de las aplicaciones, nosotros tenemos 4, lo dividimos en 4 grupos. Los 2 primeros son integral, o sea, el sistema integral cuando lo trabajamos para viviendas, como les decía, como estructura integral, digamos, sin estructura portante. Integral en edificios de altura bajos, que puede ser 3, 4 pisos, también se puede trabajar el panel en forma integral. La tercera alternativa es como cerramiento, es decir, cuando ya tengo edificios más altos y tengo una estructura portante e independiente, que puede ser de hormigón o metálica, puedo trabajar los cerramientos opacos con el panel. Y la cuarta, que es una tecnología que se está usando mucho, sobre todo en lo que es barrios de viviendas, trabajarlo con encofrados metálicos, ¿sí? Si los vemos un poco más en detalle cada uno, sistema integral nos permite, como ven en la foto, construir una vivienda de una planta, 2 plantas, 3, las que sean, en forma integral. Acá no tengo columnas, vigas, sino que es directamente sobre la fundación, voy a empezar a montar los paneles y los voy a revocar. Y me va a permitir después darle la estética y el diseño arquitectónico que yo quiero, o sea, no tengo ningún tipo de limitación, ¿sí? Cuando hablamos en edificios bajos es lo mismo, me permite ir trabajando piso por piso, puedo trabajar muros y losas, o combinarlo, digamos, incluso con otros materiales, para después darle la terminación final, ¿sí? Que esto es importante también, pues fíjense, si ven la foto y yo les digo que el edificio está hecho con paneles, probablemente no se den cuenta ni lo noten, y eso me parece que es positivo porque permite trabajar cualquier diseño sin ningún tipo de inconveniente ni ninguna restricción.
¿sí? Otra de las alternativas, como les decía, es el panel de cerramiento. Nosotros lo llamamos, le pusimos nombre propio, que es un lanzamiento bastante nuevo que se llama RapiWall. Es un panel muy similar al panel Concrete House, con la diferencia que tiene malla de acero galvanizado. Esta malla lo que va a permitir es que yo pueda, una vez que monté el panel para cerrar el vano, como se ve en la foto, darle la terminación, o mejor dicho, el revoque y la terminación final que uno quiera, ¿sí? Al trabajar con galvanizado, me permite trabajar con otro tipo de mezclas, inclusive revoques a la cal, premezclados 3 en 1, y del lado interior lo puedo trabajar también con yeso proyectable. Y por último, la opción de encofrados, obviamente acá hablamos de obras de volumen, en donde la tecnología de encofrado funciona muy bien por el tema de rapidez, de terminación, pero el gran inconveniente que tiene es el tema de la baja aislación térmica que posee un muro de hormigón. En este caso, con el panel Concrete House, logramos combinar las dos tecnologías y tener todas las ventajas que implica trabajar con encofrados metálicos en cuanto a rapidez, a terminaciones, a aristas perfectas, incorpora aislación térmica dentro del muro en el mismo proceso constructivo, sin tener que incorporar capas adicionales en el interior o en el exterior una vez que la casa está construida. Con lo cual es una muy buena alternativa también. Como ventajas principales, y haciendo así una mención muy rápido, podemos identificar estas tres que tienen que ver con una baja en los costos directos de material y mano de obra, ¿sí? En promedio, digamos, cuando hablamos de cáscara gris, que nosotros decimos lo que es, o la obra gruesa, es decir, en lo que tradicional sería columna, viga y pared de ladrillo, supongamos, revocado, acá sería el panel revocado. ¿Sí? Ahí estaríamos hablando de lo mismo, podemos tener una diferencia de hasta el 25%, dependiendo de la obra y las características. El tiempo también se va a cortar, sobre todo en la parte de montaje, pues nosotros fabricamos paneles que son a medida, con lo cual se envía, digamos, el panel que ya está panelizado para la obra específicamente, con lo cual el montaje ya permite obtener como si fuera una maqueta, digamos, de la casa, para después avanzar con el revoque. Y la ventaja fundamental es el ahorro, el ahorro energético, ¿no? Es decir, se puede llegar a obtener hasta un ahorro del 70% de la energía consumida en esa vivienda para mantenerla confortable. Es decir, esto estamos hablando durante todo el año, tanto invierno como verano. Y si vamos a datos un poco más técnicos, sin entrar en algo demasiado técnico, pero sí me parece importante mostrarlo, fíjense, cuando hablamos de transmitancia térmica de muro, o sea, la capacidad que tiene ese muro de dejar o no pasar, digamos, el calor de un lado al otro, fíjense, si tomamos la pared de ladrillo cerámico hueco de 12 o 18, estamos entre 1,77 a 1,5 watts sobre metros cuadrados grados Kelvin. ¿Sí? Acuérdense que la transmitancia térmica, cuanto más bajo es el valor, más aislante térmico es ese muro. Si tomamos una pared de ladrillo cerámico tradicional, estamos en 2,43. Si hablamos una pared de ladrillo, perdón, de bloques de hormigón, en 2,42. Hace un ratito estamos en 3, para que tengan unas exigencias que hay legales en cuanto a cumplir con valores, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es donde estamos hablando, está entre 0,9 y 1 el K, con lo cual cualquiera de las paredes que les mencioné recién no estaría para poder cumplir con esa exigencia. Si comparamos esto mismo con el panel Concrete House de 8 centímetros de espesor, que es un espesor que se utiliza bastante, que revocado queda 14, 15 centímetros, estamos hablando de un K de 0,49, o sea, casi la mitad de la exigencia que se plantea para la provincia de Buenos Aires. Y esta es una ventaja comparativa muy importante porque nos permite resolver con el mismo material que construimos la casa una aislación térmica muy buena. Imagínense mínimo hablar de 8 centímetros de espesor de pared, que puede ser más incluso, en el mismo proceso constructivo sin capas adicionales.
con lo cual, digamos, voy a estar obteniendo una aislación térmica continua para todo lo que es muros y losas. Y esto es un poco lo que les mencionaba recién, sin entrar en detalle, pero sí me parece importante mencionarlas. Hay distintas resoluciones o leyes o ordenanzas que ya están vigentes en nuestro país, desde lo que es la Secretaría de Vivienda, que es a nivel nacional, a la ley específicamente en provincia de Buenos Aires, donde está Puertos. Bueno, hay ley en Capital Federal, en Rosario, todas siempre alineadas bajo este nivel B de la norma IRAN 11.605, que es esto que les decía, que el valor de cada de los muros tiene que estar en promedio entre 0,9 y 1. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo trabajar con cualquier material, lo que sí, si trabajo con materiales que son menos aislantes térmicos, voy a tener que incorporar capas adicionales para poder llegar a ese valor. Estas son leyes que están vigentes, con lo cual sería bueno, más allá de lograr una buena eficiencia térmica, también cumplir con lo que está vigente, ¿no? Y otro dato que se los menciono, que muchas veces en obras privadas no lo suelen pedir, pero es importante que sepan que está, nosotros contamos con todas las certificaciones oficiales, digamos, que hacen al sistema, desde el certificado de aptitud técnica, al certificado de aptitud sismo resistente, bueno, el CATIVA, que es de la provincia de Buenos Aires, homologado junto con la exigencia de la ley. Y tenemos toda una serie de ensayos que realizamos en el INTI, que son a nivel nacional, como por ejemplo de resistencia, pero también el de resistencia mecánica, pero también de resistencia al fuego, que es importante, digamos, tenerlo porque eso nos da un respaldo y nos da seguridad también, ¿no? Eso, si necesitan algún certificado, obviamente está a disposición de ustedes. Bien, si les parece, vamos a arrancar ahora más a trabajar, digamos, la tecnología, ¿sí? Vamos por pasos. Arrancamos con lo que es el montaje de paneles, ¿sí? Que es uno de los fuertes que tiene este sistema. En realidad lo voy a trabajar sobre la fundación. En general suele ser una platea de hormigón armado, en donde yo hago el replanteo, como se ve en la foto, en donde voy a tener todos los muros. Voy a colocar estos pelos que ustedes ven acá, que van más o menos cada 50 centímetros de separación, para asegurarme que cada panel mínimo tome cada panel tome mínimo 2 hierros, ¿sí? El ancho útil es 1,20 m, eso sale siempre así de fábrica. Lo que yo puedo regular es el espesor y la altura, ¿sí? Una vez que tengo estos pelos, que son de construcción, digamos, son para fijar el panel en posición, voy a calzar el panel, y lo que tengo que asegurarme es que esté alineado, plomado, escuadrado y que tengan estabilidad, ¿sí? Voy como ven en la foto, voy a colocar reglas horizontales, hilo, todo lo que sea necesario para asegurarme que el panel esté en línea, esté aplomado, y voy a trabajar con toda la pared, no voy a ir trabajando solo por paneles. Si ustedes llegan a ver en la foto acá en las uniones, esperen que marco acá, como una sombra, ahí es porque el panel en el sentido longitudinal tiene un solape de malla, y eso permite ir tomando un panel a continuación del otro, ¿sí? Que esto es como, los que estudiamos arquitectura, es como armar una maqueta, digamos, donde nos queda la casa ya replanteada. Ahí recién puedo empezar a colocar las mallas accesorias. Mallas planas que se colocan alrededor de las ventanas a 45, las mallas angulares que se colocan en todas las esquinas de muros y el encuentro de pared con solapa entre paneles, en donde todo empiezo a atar y unirlo de manera que todas esas paredes, además del apuntalamiento, empiecen a quedar firmes, rígidas, para después poder seguir avanzando con las instalaciones. Todo lo que montar en el piso, como se ve en las fotos, siempre es la situación ideal. Voy a trabajar con menos andamios. Si tengo, por ejemplo, como se ve en la primera foto, que tengo techos inclinados, perfectamente los tímpanos los puedo trabajar con el mismo panel, que se puede colocar, como ven ahí, en el otro sentido, y hacer todos los cortes necesarios para después trasladar la pared completa. El panel es muy liviano, no pesa más de
4 kilos, en realidad menos de 4 kilos por metro cuadrado, con lo cual es muy fácil de transportarlo. Fíjense en la segunda foto de arriba, perfectamente yo puedo trasladar la pared, ya incluso hasta con los cortes de vanos hechos, ¿sí? Y todo lo que le pueda agregar en el piso, que sean reglas, fajas, mallas angulares y después voy a colocar panel de losa, o sea, todo lo que pueda hacer en el piso siempre va a ser ideal, porque lo voy a trabajar con mucha más facilidad antes de después trasladar la pared y empezar a montarla, ¿sí? Todo lo que son cortes y uniones son muy simples. Los cortes puedo cortar con una moladora o una tenaza a la malla, que es un acero duro, digamos, y después el poliestireno lo corto de manera muy simple con un serrucho. Y todo lo que es atar la unión entre paneles o mallas accesorias, lo voy a hacer también con una tenaza y alambre o con alguna máquina un poco más moderna, digamos, o rápida, que sea más eficiente, digamos, en cuanto a la productividad, que me permite colocar grapas y ir enganchando los paneles de manera muy, muy simple. ¿Sí? Bueno, y esto me parece importante. ¿Sí? Esto no deja de ser una obra con las complejidades que tiene cualquier obra, digamos, las mismas complejidades que van a tener con el sistema o la construcción que hagan, va a pasar lo mismo porque hay una parte de material y una parte también de organización, ¿no? Y cómo voy a llevar adelante los rubros, cómo se van a superponer. Bueno, acá planteamos un poco eso, ¿no? Fíjense esta foto a modo de ejemplo. Acá es un barrio de viviendas, pero como concepto me parece que es muy claro y esto después se puede llevar a la obra de cada uno. El concepto de trabajar primero con todos los paneles cerca de donde los tengo espesores, ¿sí? Fáciles de identificar. Luego voy a trabajar sobre la platea, o la fundación si quieren, en donde voy a colocar los pelos, esos pelos de anclaje que me van a permitir ir replanteando todas las paredes y poder fijar los paneles en posición. Para luego empezar a armar, como les decía antes, los muros, las paredes completas, para poder montarlas como se ve allá atrás. Una vez que ya las tengo montadas y alineadas y aplomadas, puedo empezar a pasar todo lo que son instalaciones, ¿sí? Y una vez que ya tengo las instalaciones probadas, que esa es otra ventaja del sistema que ahora lo vamos a ver, ya puedo avanzar con la etapa final que tiene que ver con el revoque, ¿sí? Una vez que revoco la pared, ya la pared adquiere la resistencia final para luego darle las terminaciones. Pero es importante, digamos, tener definido cómo voy a trabajar estas tareas y cómo se van a ir superponiendo para aprovechar al máximo la tecnología y realmente poder ir más rápido que otros sistemas, ¿no? Bueno, como les decía, el tema de las instalaciones, ¿no? Son muy fáciles de resolver con los paneles. Trabajo generalmente con una pistola de aire caliente que me permite ir deprimiendo el poliestireno por donde voy a pasar la instalación, que muchas veces hasta se marca antes con un aerosol, digamos, en la posición. Si es un tubo flexible, voy a enhebrarlo entre el panel, digamos, el poliestireno y la malla, ¿sí? Para colocar todo lo que son cajas de luz. Acuérdense las cajas de luz que tienen que estar, como se ve acá en la imagen, no al nivel de la malla, sino a nivel filo, mejor dicho, del revoque terminado, con lo cual tiene que estar un poquito más sobresalidas para asegurarme que después queden en una posición correcta, ¿sí? Si no voy a tener que trabajar con tornillos más largos después. Y las fijo con lo que me sea más cómodo, puede ser desde espuma de poliuretano, puedo trabajar con alambre, puedo trabajar con precintos, o sea, lo que me asegure, digamos, mantenerlo en posición hasta que pueda revocar, ¿sí? Y todo lo que es cañerías rígidas, como puede ser gas o agua, lo mismo, voy a quemar, voy a deprimir con el poliestireno con la pistola de aire caliente, voy a cortar la malla para poder incorporar la cañería, ¿sí? Y luego sí voy a reconstituir esa malla colocando una malla adicional, que puede ser una malla plana, que son mallas rectangulares, porque es importante que la malla tenga continuidad. ¿Para qué? Para evitar que si en la parte donde coloqué la cañería revoco sin darle continuidad a la malla, ahí tengo riesgo de que me aparezca alguna fisura por el corte de la malla. Siempre que hago un corte, después lo empalmo con uno adicional y ya queda listo después para revocar.
En cuanto a las ventanas, bueno, en general, cada vez más situación ideal, todo lo que son grapas de los premarcos, directamente también con la pistola de aire caliente puedo deprimir un poquito el poliestireno donde van y lo relleno con un poco de material para fijarlo, para mantenerlo en posición. Fíjense que acá también ya coloqué las mallas planas a 45 alrededor de puertas y ventanas de ambos lados para evitar fisuras que se puedan generar ahí en ese encuentro. Y el premarco, que me va a permitir ya trabajar con el filo interior para poder cortar el revoque, y también ya asegurarme la medida exacta de la carpintería y digamos que esté en escuadra, para asegurarme que después, si pido antes la carpintería, las pueda colocar sin ningún tipo de inconvenientes. También otras alternativas es si trabajo con marcos de chapa, perfectamente también lo voy a trabajar de la misma manera, fijándolo, digamos, las grapas al panel para después seguir con el revoque. ¿Sí? Y luego de esto, una vez que ya tenemos la casa montada con instalaciones y carpinterías o premarcos, digamos, lo que voy a trabajar es el revoque, que es como el punto fuerte del sistema, ¿no? Cuando hablamos de revoque estamos hablando de un concreto, porque el panel Concrete House trabaja con hierro negro, la malla, es decir, no podemos trabajar con un revoque a la cal, además de que trabajamos con un concreto que está formado por cemento, arena y agua, que me va a asegurar de tener una resistencia superior al revoque tradicional, y eso es lo que me va a dar resistencia al muro. Sí tengo que asegurar con ese revoque es estos 3 puntos que tengo en la pantalla, que son trabajabilidad, mínima contracción de fragüe y resistencia mecánica. Es fundamental, digamos, esas 3 variables para poder trabajar con una mezcla adecuada. ¿Cómo logro esto? Digamos, bueno, primero asegurarme una buena consistencia, ¿sí? Cuando hablamos de consistencia, según el medio de proyección que utilice, es que no tenga ni demasiada agua como digamos, con el riesgo de que el material quede chirlo, ni tener tan poca agua que el material esté seco y no pueda proyectarlo. Tiene que tener la dosificación justa, que esas son pruebas que se van haciendo en obra. Sí, obviamente, tener una baja relación agua-cemento, o sea, la menor cantidad de agua posible, siempre y cuando obviamente la mezcla sea trabajable, pero esto nos va a permitir que cuanto menos agua coloquemos en la mezcla, menos agua va a tener que evaporar, con lo cual, digamos, voy a tener menos riesgo de fisura por contracción de fragua, ¿sí? Y también el otro punto importante es la relación cemento-árido, cemento-arena, ¿sí? Que vamos a partir de la relación 1:3, pero obviamente que eso lo vamos a ir ajustando según el tipo de arena con el que trabaje y el medio de proyección. No es lo mismo una palita, que ahora la vamos a ver con un compresor de aire, a si trabajamos con una máquina revocadora continua que probablemente necesite un poco más de cemento para que el material pueda fluir por la manguera. ¿Okay? Pero eso, digamos, son ajustes que voy a ir haciendo en obra. Sí recomendamos, digamos, incorporar a este concreto fibra de polipropileno de media pulgada y también un plastificante, o sea, un reductor de agua, que hay varias marcas en el mercado, que lo que me va a permitir es esto, que el material tenga buena trabajabilidad sin tener que agregarle tanta agua para evitar esa contracción de fragüe, ¿sí? Y obviamente, como dice el último punto, todos los cuidados que sean lógicos, que tengan que ver con la obra, digamos, que no se los tengo que explicar, seguramente ustedes lo saben mejor que yo, pero lo que tiene que ver con el curado, con la protección de paredes o paños que se revoquen, que estén expuestos al sol o a altas temperaturas o a vientos, todo eso obviamente va a ayudar a que el revoque se pueda desarrollar sin inconvenientes. Y tomando un poco como referencia a la diapositiva que hacíamos mención a la organización de la obra, también para lo que es la proyección tenemos que considerar lo mismo, es decir, cómo vamos a trabajar el revoque en esa vivienda, ¿sí? Si voy a trabajar desde el interior, desde el exterior primero. Eso también va a depender de qué lado voy a apuntalar, si voy a apuntalar más de adentro o más de afuera, o me conviene empezar por afuera porque adentro todavía estoy pasando instalaciones. O sea, todas esas son definiciones que va a tener que tomar el constructor, el arquitecto, para aprovechar al máximo el tiempo y que la gente que está en obra
no se superponga, ¿sí? Tengo que elegir bien el equipo de proyección que voy a trabajar, dependiendo la obra o dependiendo digamos, la maquinaria con la que cuente la empresa. Tengo distintas alternativas, que eso va a depender también la productividad que tenga, y eso va a depender de la cantidad de gente que tenga en obra, ¿sí? No me sirve tener una máquina que me dé muchísima productividad si después voy a estar con poca gente en la obra. Tengo que ir relacionando las dos variables. ¿Cómo van a ser esas cuadrillas? Si voy a tener una persona, dos, una persona va a preparar material y otro va a estar proyectando y otro va a estar cortando, o voy a tener más gente o menos, eso lo tengo que obviamente pensar antes de empezar a revocar. Y la metodología, o sea, cómo lo voy a trabajar, ¿no es cierto? En cuanto a equipos, básicamente nosotros identificamos tres alternativas. La más simple, la más básica, si quieren, o la más tradicional, que es lo que se le llama palita, que es esta foto que ven acá, que es una tolva con una lanza que se engancha a una manguera que va a un compresor, que ese compresor genera aire, obviamente, y lo que hace es cuando cargo esa tolva desde la carretilla, que tengo el material preparado, y aprieto el gatillo, me permite que el material salga con fuerza y lo pueda proyectar, ¿sí? Es un medio que se utiliza muchísimo, es muy simple, es el más económico, si quieren, y es una buena alternativa. La otra, revocadoras continuas, ¿sí? Hay distintas marcas en el mercado, tipo Turbosol, Putzmeister, u otras más, en donde nos dan la posibilidad de también preparar el material y volcarlo en la tolva de la máquina, o que la máquina lo prepare y directamente lo proyecte con la manguera. Obviamente voy a tener una productividad mayor. Todo eso va a depender también, como les decía, cómo organice la obra, ¿no es cierto? Y otra alternativa, que le decimos gunitadora, que es la tipo rotorgan, digamos. Se le dice gunitadora porque en realidad el material por la manguera va en seco, el cemento y la arena, y a punta de lanza se mezcla con el agua, con lo cual eso permite tener una dosificación exacta de lo que es agua-cemento, esto que les decía antes, y eso es bueno porque reduzco al máximo la cantidad de agua y le voy a dar más resistencia también a ese concreto. Obviamente que cada una de las máquinas va a depender de la escala de la obra, ¿sí? Si yo trabajo habitualmente con paneles, probablemente esté con una máquina revocadora continua. Si estoy trabajando con la rotorgan, probablemente sea una obra de más escala, porque me da más productividad. Si de repente es una casa que lo voy a usar por primera vez, con la palita va a estar más que bien y voy a poder trabajar sin ningún inconveniente. En cuanto al revoque, básicamente tengo dos pasadas, dos capas. El revoque total son 3 centímetros de espesor, ¿sí? Como ven en la foto acá en el corte, digamos, del panel. Son 3 centímetros porque el poliestireno tiene una onda sinusoidal, entonces se dice que son 3. Del nivel de la malla tengo 2 centímetros más. Por eso, si trabajo, por ejemplo, con un cañito de luz de 3/4 de pulgada, es más que suficiente para tener esos 2 centímetros de espesor para después poder cortar con la regla, ¿sí? Hago una primera pasada de concreto, no es necesario reglearla, ¿sí? Hasta el nivel de cubrir la malla, para luego dejar que tire un poco el material, y a la tarde o al día siguiente aplico la segunda, ¿sí? La segunda pasada, ahí sí completa el espesor total. Voy a cortar el material con una regla, en general una regla H, que es una regla metálica, ¿sí? Para que quede listo el revoque, digamos, para, como dice ahí, peinarlo, digamos, para colocarle algún tipo de revestimiento, alisar, digamos, para poner un enlucido plástico, o para hacer un revoque fino, digamos, si quiero una terminación más prolija. O también está la alternativa, por ejemplo, si es un revestimiento plástico, trabajar con un fieltro con agua cal, que lo que va a hacer es suavizarme un poco más las superficies, que trabajo con el concreto, que es una mezcla con una carga importante de cemento, para luego darle la terminación final, ¿sí? En cuanto a las terminaciones, puedo dar la terminación que quiera. Es decir, una vez que yo apliqué el concreto, sobre eso puedo aplicar cualquier tipo de revestimientos, pinturas, revestimientos plásticos me refiero, revestimientos cementicios, pinturas, pueden ser piedras, pueden ser tejuelas, digamos, la terminación, madera, la terminación que yo quiera.
Puedo combinarlo también, como se ve en la foto, con otros tipos de cubiertas, si son cubiertas de madera o algún otro tipo de material. Y en el interior también, digamos, asegurándome los 3 centímetros de concreto, después sobre eso puedo darle, puedo aplicar yeso, puedo aplicar enduido, o sea, la terminación que uno desee, que eso es importante. Y como para ir terminando ya les mostramos 2 ejemplos de casas, digamos que en este caso en particular se han hecho en la costa atlántica, con lo cual me parece buen ejemplo porque son viviendas que son más de casas de veraneo, digamos, de fin de semana, que no están habitadas todo el tiempo. Entonces imagínense si uno va en invierno, el tener que entrar a esa casa que estuvo cerrada, ¿no? Hasta ponerla confortable, digamos, a temperatura, eso suele llevar un tiempo largo, que si yo voy un fin de semana, cuando me estoy yendo, en realidad la casa empieza a estar confortable. En este caso, cuando trabajo con los paneles, el punto de confort lo consigo muy rápido, porque en realidad la casa está aislada y con muy poca energía que entrega al ambiente, con calefacción o aire acondicionado, enseguida ya logro un confort superior, ¿sí? En cuanto a la estética, esto es un ejemplo, digamos, pero puedo hacer, como les decía, el estilo de vivienda que yo quiera, no hay ningún tipo de limitación, ¿sí? Y siempre haciendo referencia a esto de que empezar a construir viviendas que sean eficientes, ¿no? Que estén alineados, digamos, con puertos, que es un poco lo que plantea en toda la vivienda, que esté en esa misma línea, que tengan más calidad, que sean más seguras, más resistentes, porque estoy trabajando con revoques cementicios, y también que me permitan reducir los costos y los tiempos de construcción, ¿no? Que hoy en día los tiempos no son menores, ¿no? Otro ejemplo de casa también, ¿no? con otro estilo, pero que igualmente estoy incorporando una aislación térmica muy, muy superior que cualquier otra construcción, ¿no? Y como para ir cerrando y reforzar un poco estos conceptos, también esto de lograr tener confort, o sea, hoy en día nosotros no estamos dispuestos a perder confort en nuestras viviendas, pero sí, digamos, que ese confort no nos genere un costo extra en dinero, en definitiva, ¿no? Porque cuando hablamos de asegurarnos el confort, es tener confort con menor consumo de energía, ¿sí? Durante todo el año, y la persona que va a vivir en esa casa va también a darse cuenta, digamos, de que va a necesitar menos dinero para mantenerla confortable. Que en definitiva eso pasa a ser también un argumento de venta cuando se le ofrece la tecnología como opción, ¿no? Por eso hablamos siempre de construir viviendas que sean eficientes. ¿Bien? Bueno, ya estamos. Verónica, no sé si estás por ahí. Sí, Gustavo, tenemos un par de consultas acá por el chat. Maíz Vale. nos escribe y nos dice, para las losas, ¿se utiliza el mismo panel y se proyecta igual? Sí, digamos, para las losas, tanto para entrepisos como azoteas, puedo trabajar con el mismo panel. En general se suele trabajar el panel de 8 centímetros de espesor, y voy a tener, cuando trabajo el panel horizontal, del lado de abajo la proyección de 3 centímetros, como lo tengo en el muro, digamos, y del lado superior capa de compresión. Una capa de compresión que en promedio va a estar 6 centímetros, como se hace habitualmente, como una losa liviana de viguetas e isoblock, digamos, sería la misma situación. Se puede usar perfectamente, sí. Genial. Nicolás nos pregunta el precio por metro cuadrado. Bueno, eso, a ver, eso, para que tengan una referencia tienen que considerar que el panel de 8 centímetros está más o menos unos $11 el metro cuadrado, ¿sí? Esto puede variar un poco según la obra, según las características. Nosotros por suerte estamos muy cerca de puertos, la planta está en Pilar, con lo cual el tema de la logística es muy fácil de resolver. Y después eso puede variar también según los espesores, ¿sí? En general, para las viviendas que nosotros no construimos, solamente al ser fábrica vendemos el material. Las viviendas que hemos vendido en puertos en general se trabajaron con espesores mayores, ¿sí? Es decir, dependiendo un poco la jerarquía de la vivienda o de los, digamos, según el estilo arquitectónico, en general son aventanamientos grandes, entonces ahí se suele trabajar con paneles más gruesos, ¿sí? Que pueden ser paneles de 12 centímetros que revocados quedan de 18, acuérdense que tienen 3 centímetros de revoque de cada lado.
Entonces es el espesor del panel más 6, ¿sí? Pueden ser paneles de 12, de 14, y en el interior sí pueden ser paneles más finos. Pero bueno, igual si les interesan, después nosotros, ahí les dejo mi mail, si nos mandan el proyecto lo podemos computar y cotizar. Perfecto, ahí entonces lo que hicimos fue responder también a Mónica, que nos preguntaba por el costo de metro cuadrado de obra gruesa. O sea, ustedes solamente venden el panel, después Sí, el exacto. A es ver, otro. nosotros somos fábrica, nosotros producimos el panel, obviamente que damos todo el asesoramiento que tiene que ver con la utilización de la tecnología, como para el constructor. De hecho, esta charla, como estamos viendo ahora, damos también otras charlas que organizamos nosotros mismos con el objetivo de que se difunda el uso de la tecnología. Podemos tener precios de referencia, ¿sí? Lo ideal es que nosotros podamos conversar con los constructores de ustedes para que les puedan cotizar directamente. Lo importante es que los precios por metro cuadrado cubierto no van a ser distintos a los que se trabajan habitualmente. Probablemente puedan ser un poco más bajos, por esto de que el panel permite trabajar, digamos, con mayor rapidez la vivienda, si está bien organizado. Con lo cual, digamos, es difícil a veces poner un precio por metro cuadrado, porque yo les puedo decir, sí, mira, el precio por metro cuadrado cubierto de obra gris puede estar desde 450 a $650 el metro cuadrado. Eso va a depender mucho de la casa, de las características, si es una planta, dos plantas, si es una casa más simple, si es una casa más compleja en cuanto a volumetría. Entonces, a veces el precio puede servir de referencia, pero después hay que ajustarlo para cada obra, ¿no? Clarísimo. Jorgelina acá nos pregunta cómo se unen los paneles verticalmente. Los paneles, no sé si se vio en la foto, los paneles tienen 1,20 m de ancho, que eso es invariable, digamos, así sale de la máquina, y a ambos lados del panel tienen, de una cara y del otro, tiene el solape de la malla, o sea, termina el poliestireno y la malla sigue un poco más, ¿sí? Eso nos permite colocar el poliestireno a continuación uno del otro, digamos, pegado, y la malla que solapa y permite tomarla con la malla del otro panel. Es decir, en el sentido longitudinal, con el mismo solape lo resuelvo. Si yo tengo dos plantas y hice una primera planta, el enganche con el segundo panel, digamos, voy a colocar acá una malla plana adicional. María Luján nos pregunta si se puede colocar losa radiante con este sistema. Sí, perfectamente. Se puede colocar losa radiante o, en general, lo que más se hace es el trabajar la capa de compresión, digamos, del panel para resolver la losa y aplicar la cañería sobre el contrapiso, ¿no es cierto? Es decir, se puede aplicar de cualquiera de las dos maneras. En general se suele trabajar lo que es como les decía, la capa de compresión, o sea, que la losa quede resuelta y después sobre eso la losa radiante, pero se puede. Se puede. Hay que dimensionar todo lo que es calefacción y aire acondicionado, dimensionar con la gente que hace el estudio teniendo en cuenta que yo estoy trabajando con espesores importantes de poliestireno para toda la casa, con lo cual el dimensionamiento digamos, del aire acondicionado y la calefacción probablemente sea mucho más bajo que lo que se hace habitualmente para otra casa, ¿no? Rodrigo nos consulta, enviando los planos en AutoCAD, ¿Concrete asesora estructuralmente para saber qué panel y refuerzos son necesarios? A ver, sí, si nos envías los planos, nosotros sin ningún compromiso, sin ningún costo, obviamente es parte del servicio, podemos hacer un cómputo, ¿sí? Para obtener cantidad de metros cuadrados de panel y mallas. Podemos armar una panelización también, y te orientamos respecto a la estructura. Es decir, nosotros como empresa no hacemos una verificación estructural, si es esa la pregunta específica. Sí, obviamente, tenemos experiencia y te asesoramos y te sugerimos, y cuando vemos, digamos, alguna situación
más compleja, de, no sé, un voladizo, una losa muy grande, ahí, digamos, intervenimos y te decimos, mira, ojo con esto, fíjate acá, hay que tener refuerzo. No hacemos la verificación estructural porque eso sí le corresponde a un ingeniero, digamos, a un calculista que específicamente la va a resolver mucho mejor que nosotros. Sí, si no tenés algún ingeniero de confianza, por decirlo de alguna manera, para consultarle, nosotros tenemos una base que sin ningún compromiso también te la podemos dar para que los pongamos en contactos. Mónica nos pregunta, ¿no tienen problemas de rajaduras en los revoques? A ver, no debería, no debería. Sí, sí, entiendo, Mónica, que tu pregunta va hacia este lado. Sí trabajamos con un revoque cementicio que es concreto, ¿sí? O sea, que en proporción tiene una carga de cemento mucho más alta de la que se trabaja habitualmente con un revoque a la cal, ¿sí? Y que el revoque a la cal también le da un poco más de flexibilidad a ese revoque. Con lo cual, si uno lo trabaja, como les decía antes, con las características que hay que tener en cuanto a la dosificación y a los controles de la aplicación, no debería tener que tener problemas, ¿sí? Menos rajaduras, o sea, rajaduras no. Lo que sí puede llegar a aparecer es alguna fisura de contracción de fragua, que son estas fisuras que aparecen, que se le llaman como pata de gallo, digamos, que son muy finitas, que en realidad es la contracción misma del material, que son estéticas, en realidad no afectan en lo más mínimo, digamos, al material ni a la estructura, y que eso después con una terminación se cubren. ¿Sí? Es importante también cómo trabajar el tema de las fajas de nivel. Acá no lo vimos en detalle porque no nos da el tiempo, digamos, pero también el trabajar con la misma mezcla, con la misma dosificación para evitar distintas textura, pero digamos, son todos temas que prestando la atención son solucionables y no tendrías por qué tener inconveniente, para nada. Bárbaro. Bueno, invitamos a realizar las consultas en estos últimos minutos a través del chat. A ver, Rodrigo, Gustavo, ¿podés pasar por favor el contacto del ingeniero de Concrete House para verificar estructuras? Muchísimas Sí, gracias. sí, sí. Sí, no ahora porque no lo sé de memoria, pero Ah, si nos claro, dejás el mail o copias el mío y me mandás, ahí te lo mando sin ningún problema. Sí, sí, sí. claro, No lo Rodrigo, tengo. ahí fíjate en la presentación que está el mail de Gustavo. Igualmente nosotros, como siempre, vamos a poner el link para que ustedes puedan ver la presentación nuevamente, incluso esta misma, y en el mismo mail también va a figurar los datos de Gustavo, así que nada, bueno, ahí te pasó el mail, ¿no? Sí, Pero ahí, sí, sí, sí. digamos, para que se puedan ir comunicando. Perfecto, perfecto, ningún problema. Sí, sí, a veces, digamos, en general, obviamente, lo ideal es hacer la verificación de la vivienda completa. A veces simplemente se puede verificar alguna parte de la vivienda que esté más comprometida o haya más dudas, digamos, esto que digo, ¿no? Por ahí una losa grande o algo por el estilo. A veces no es necesario todo, pero sí, sin ningún problema, te ponemos en contacto, Rodrigo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Gustavo por participar. Seguramente en los próximos meses los volvemos a convocar para dar otra charla. Sí, por Y supuesto. estamos en Cuando quieran, sí. contacto. Genial. Gracias Gustavo y Natalie. Bueno, gracias a ustedes, gracias por estar del otro lado. Muchas gracias, Verónica. Estamos en contacto. De nada, hasta luego. Adiós.